Bien, como sabemos, la plataforma de Azure de Microsoft, que es la plataforma de computación en la nube, nos ofrece diferentes formas de almacenamiento. La primera forma de almacenamiento que nos ofrece son las tablas de Azure que vimos en la primera parte de esta presentación, y que esas tablas están asociadas con lo que sería el movimiento no SQL. Después tenemos el otro tipo de almacenamiento que está disponible, que está relacionado directamente con lo que sería SQL Server, y en este caso es la plataforma que nos permite poder tener una base de datos en la nube. Para hacer eso, el concepto que vamos a ver el día de hoy es SQL Azure. Bien, como les estaba diciendo, SQL Azure es el nombre que tiene la base de datos de Microsoft en la nube. La idea general que se tiene con respecto a este tipo de herramientas es que los usuarios o los desarrolladores puedan contar con una base de datos completamente relacional y que esté disponible precisamente en la nube como un servicio. Dentro de esas, bien, como le estábamos diciendo, esta es la base de datos de Microsoft, y la idea es tener una base de datos que esté completamente en la nube y que sea el modelo relacional. SQL Azure surgió, digamos, en la historia debido a que dentro de los primeros tipos de almacenamientos que iba a tener Microsoft, el que ofrecía eran los Azure Tables. Y los Azure Tables, como todos lo sabemos, no son directamente una base de datos relacional, sino que es una base de datos no SQL. Y la respuesta de Microsoft fue implementar todo lo que sería SQL Azure, que está basado en la base de datos relacional de SQL Server 2008. Entonces la idea, como les estaba diciendo anteriormente, es que uno pueda tener una base de datos relacional completamente en la nube y que se vea como un servicio. Si vemos aquí el modelo conceptual que está detrás de Azure, es el siguiente. Primero, es un mecanismo basado en suscripción. Dentro de lo que sería la base de suscripción, funciona de la siguiente forma. Ustedes crean una cuenta dentro de Windows Azure. Dentro de la cuenta de Windows Azure van a tener acceso a todos los servicios de Cloud Computing que provee Microsoft. Dentro de esos servicios van a estar los Web Roles, van a estar los Worker Roles, van a estar los Azure Tables, que es el Azure Storage, y también dentro de esos servicios van a encontrar servicios relacionados directamente con SQL Server. Dentro de ese, el principal servicio que van a encontrar es SQL Azure. También está disponible otro servicio dentro de las últimas etapas para entrar en producción, que es Reporting Services. Cuando yo tengo una cuenta de SQL Azure, ¿qué es lo que pasa? Dentro de todo lo que sería el servicio, lo que yo voy a contar es precisamente dentro de la consola de Azure la posibilidad de crear lo que se llama un servidor lógico, tal y como se anota acá. Ese servidor lógico, digamos que está anotado aquí en este punto, está asociado con mi suscripción. El nombre de ese servidor lógico es generado de forma automática. Es un nombre generado de forma aleatoria que está dentro del dominio de Azure, de Cloud de Azure. Y para poder hacer una similitud con los sistemas actuales, diríamos que es muy parecido a lo que nosotros conocemos como una instancia de SQL Server, aunque en realidad no es una instancia que está dedicada para nosotros. Hay que recordar que todo el modelo de la nube de Microsoft, al ser un modelo de nube privada, de nube pública, no de nube privada, significa que trabaja bajo el modelo de
recursos compartidos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener una serie de servidores físicos que son manejados por Microsoft con el Azure OS, y el Azure OS brinda los servicios a los suscriptores. Cuando yo creo un nuevo servidor dentro de Azure, estoy creando un servidor lógico que va a ser atendido por alguna de las instancias físicas que están dentro de los data centers. Por ejemplo, también otra de las particularidades que yo puedo hacer es que cuando yo creo un servidor lógico de Azure, se crea lo que se llama una unidad de geolocalización. Eso quiere decir que yo puedo decir en qué lugar quiero que se cree ese servidor. También es importante de que dentro de esos servidores lógicos nosotros vamos a crear bases de datos de usuarios. Dentro de las bases de datos de usuarios, ¿qué es lo que se pueden, qué tipos de bases de datos se pueden crear? Usualmente va a ser una base de datos relacional, y la única limitante que van a tener es precisamente el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener? Tengo diferentes bases de datos de 1 giga, de 10 gigas, de 50 gigas, y hasta un tope máximo a partir de diciembre, que fue anunciado hace un mes aproximadamente en SQL Pass, vamos a tener bases de datos de 150 gigas. Entonces, esa es la restricción que vamos a tener, el tamaño de las bases de datos. En cuanto a la cantidad de bases de datos, no tenemos una restricción anunciada todavía, sino que prácticamente ustedes pueden empezar a crear las bases de datos que ustedes necesiten, y eso sí, se les va a cobrar por esa unidad de cobro. Entonces, la unidad de cobro de Azure es por las bases de datos que uno tenga y el tamaño de cada una de esas bases de datos. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos de 1 giga, se nos cobra X cantidad de dólares por mes. Si a eso le agregamos otra base de datos de 50 gigas, nos van a cobrar sobre la de 1 giga más la de 50 gigas. Y es por la base de datos que está disponible. Entonces, quiere decir, eso sí, si ustedes crean una base de datos de 50 gigas, pero no utilizan los 50 gigas, siempre se les está cobrando la unidad de 50 gigas. Esa es la unidad de cobro. Entonces, si ustedes van a utilizar menos de 50 gigas, entonces creen una base de datos más pequeña. Dentro de todo lo que sería, es importante resaltar un punto que aparece acá en la presentación, que dice el acceso restringido a el Transact SQL. Cuando hablamos de el Transact SQL restringido, lo que nos estamos refiriendo en ese momento es de que hay ciertos estatutos de Transact SQL que no tienen sentido en Azure. Por ejemplo, todo lo que sería el manejo de file groups. En cuanto al manejo de file groups, Microsoft lo hace de forma automática y ustedes no tienen que preocuparse por hacer ese tipo de administración. La administración que está de parte de responsabilidad de los usuarios es la administración con respecto a todo lo que sería las seguridad de la base de datos, índices, crear tablas, crear llaves, etcétera. Esa es la administración. La parte de la administración física se la deja a el servicio de Azure. Que también, en cuanto a lo que sería Azure, todo depende, digamos, de la persona que lo esté pronunciando. Hay unas que les gusta SQL Azure, otros dicen SQL Azure. Dentro del equipo de desarrollo de Microsoft hemos escuchado, digamos, en mi caso he escuchado que dependiendo de la persona la pronuncia de una forma o la pronuncia de la otra. En mi caso yo lo pronuncio como SQL Azure. Como ven, en resumen, SQL Azure es una base de datos relacional que está en la nube y que se forma como un servicio. La ventaja de que sea un servicio es de que la forma de despliegue de la base de datos es de forma prácticamente inmediata. De hecho, vamos a intentar acá poder ingresar a todo lo que sería la plataforma de Azure.
cuando se ingresa a la plataforma de Azure, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un portal. Como ven acá, se me muestra directamente el portal porque yo ya había ingresado previamente. En este portal, ¿qué es lo que nosotros podemos estar haciendo? Primero, vamos a estar viendo las bases de datos que yo tengo, los servicios de reporting services, servicios de redes virtuales, todo lo que sería servicios de almacenamiento, de sincronización de base de datos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la primera vez que ustedes ingresan acá? Les va a aparecer la consola vacía. Si no tienen una suscripción, van a tener que hacer primero una suscripción y después les va a empezar a aparecer todos esos tipos de información. Vamos a modificar aquí un poco la ventana. Si nosotros vemos esta es la ventana de SQL Azure. Dentro de esta ventana, el punto principal, vamos a movernos otra vez, que tenemos es este que se muestra acá, que es el de bases de datos. Cuando le damos clic en bases de datos, lo primero que primero se nos va a mostrar es, primero, verificar si tenemos una suscripción o no. Después, si no tenemos una suscripción, no vamos a poder crearlo. Aquí vamos a darle clic aquí en esta suscripción ahora dentro de un momento. Pero vean las grandes opciones que nos aparecen. La primera es crear una suscripción de Azure si no la tengo. Crear un nuevo SQL Server Azure, que es el servidor lógico que les estaba diciendo. Y después crear una base de datos de SQL Azure. Si le damos clic aquí dentro de lo que sería la suscripción que yo ya tengo previamente, vean que en este momento no tengo ningún servidor creado. Entonces, si yo quisiera empezar a utilizar el servicio de SQL Azure, le damos clic en Create. Aquí empieza todo lo que sería el wizard o el asistente de creación del servidor de bases de datos. Dentro de este servidor, lo primero que tenemos que escoger es la región. Eso es la parte que le estaba diciendo que era la parte de ubicación geográfica que está asociada. En este caso está asociada al data center en el cual se va a crear el servidor lógico que me va a dar servicios de bases de datos. Dependiendo de la ubicación física de las oficinas, uno tendría que elegir la ubicación física que está más cerca del lugar donde van a estar los clientes. En este caso voy a escoger Estados Unidos, la parte norte central. Tenemos que asociarle un administrador. En este caso voy a crearle como Edo Castro. Ahí tenemos que crearle una contraseña. Eso hay que recordar, SQL Azure en este momento no soporta seguridad de Active Directory, digamos la versión que está en producción, sino que tiene que ser seguridad de SQL Server. Entonces aquí hay que recordar este usuario y contraseña que acabamos de definir. Le damos clic y aquí tenemos algo interesante que es a un aspecto que vamos a ver más adelante. Todo el data center de Microsoft está restringido por reglas de firewall. Esas reglas de firewall impiden por default que se pueda consumir una instancia de SQL Azure desde afuera. Si ustedes quisieran estar administrando esa instancia utilizando el Management Studio, cosa que vamos a hacer dentro de un momento, ¿qué es lo que van a tener que estar haciendo? Van a tener que agregar una regla acá. Por ejemplo, yo le puedo agregar aquí una regla. Dentro de esta regla, lo primero que me muestra es la IP desde la cual yo me estoy conectando, que la voy a agregar como una excepción al firewall. También está este checkbox que permite que servicios de Microsoft, en este caso la consola de administración, se permita conectar. Pero recuerden, esto es solo si quiero acceder a la base de datos desde afuera del Azure. Si yo quisiera crear una base de datos y que esa base de datos sea utilizada solo por código que está dentro del data center de Microsoft, entonces no tendría que estar creando esta
estos aspectos. Le damos Finish. Y lo primero que nosotros tenemos acá es que ya está creado el servidor lógico. El nombre que se le asignó, que vemos aquí en la columna del server name, ese nombre es generado automáticamente, no lo podemos cambiar. Pero aquí sí vemos específicamente ese servidor, y dentro de ese servidor vemos algunas propiedades, por ejemplo lo que sería el Fully Qualified Server Name. Ese sería el nombre público de ese servidor, que nos vemos aquí, que empieza con V3, sigue el nombre, .database.windows.net. Hasta ahí lo único que hemos hecho es crear el servidor lógico. Si nosotros nos movemos acá, podemos ver que ya el servidor lógico aparece dentro de nuestra suscripción. Se ha creado lo que se podría conocer como la base de datos master. Ahora yo puedo empezar y crear una base de datos. En este caso puedo crear una base de datos de demo. Vean que aquí yo escojo la edición web o business. Eso lo que me afecta es el tamaño de la base de datos, si es de 1 giga o 5 gigas. Si es la versión business, vean que llega hasta 50 gigas. Voy a crear una versión web de 1 giga. Le digo OK. Y desde el punto de vista de administración, ya terminé. Ya tengo un servidor de SQL Server que me está atendiendo y ya tengo una base de datos. Si yo quiero más bases de datos, solo vengo a esta consola y la creo. Incluso yo puedo verificar aquí la conectividad. Selecciono esa base de datos. Me va a preguntar mi usuario, el que yo le acabo de asignar. Y tenemos conexión exitosa. También podemos hacer la prueba, digamos, si nosotros venimos y levantamos el Microsoft SQL Server 2008 Management Studio. El Management Studio de todo lo que sería el SQL Server 2008 R2 ya está preparado para que se pueda conectar a las bases de datos de Azure. De hecho, el Management Studio de SQL Server 2012 también está preparado para poder hacer backups, para poder hacer respaldos y restauraciones de bases de datos que están en Azure, y además poder hacer migraciones entre una base de datos local y SQL Azure. Si nosotros vemos acá, este es el Management Studio. Acá lo primero que nos va a preguntar a qué servidor nos queremos conectar. Lo que tenemos que hacer es poner aquí el nombre del servidor que fue generado hace pocos segundos. Le decimos el tipo de autenticación es SQL Authentication. Vamos a poner aquí mi usuario y contraseña. Y hay que recordar algo. Recuerden que esas son reglas que están puestas en el firewall. Esas reglas tardan, aunque el servidor ya está creado, tardan un momento en propagarse a través de todos los firewalls de Microsoft. Así que puede ser de que si uno lo hace inmediatamente después de que creó el servidor, le dé una conexión fallida, a pesar de que acabamos de crear y hacer un test de conectividad. Entonces aquí vamos a poder verificar si ya está creada la regla. Como ven, en este caso ya se creó la regla de todo lo que sería el servidor, y estoy conectado al servidor y veo las bases de datos, y aquí podría ya empezar a trabajar con esta base de datos y este servidor tal y como lo estamos acostumbrados a estar trabajando. Por ejemplo, aquí yo puedo venir y generar diferentes tipos de scripts. En este caso me va a generar un script para poder crear una columna, crear una tabla, columnas, etcétera. Puedo tener procedimientos almacenados, puedo administrar la seguridad, puedo tener vistas, etcétera. Como ven, es un servidor de SQL Server normal. ¿Cuánto tardamos en instalarlo? Prácticamente el tiempo que tardamos en hacer los clics. Entonces, como pueden ver, es muy fácil y muy rápido tener un servidor de SQL Server que esté en la nube, y lo puedo administrar con las herramientas tradicionales. Sí, como podemos ver acá, nos va a aparecer las bases de datos. Si por alguna razón vamos a requerir otra base de datos, digamos que podemos crear una base de datos un poco más grande,
y ya la tenemos lista. Ya aquí inmediatamente podríamos empezar a utilizarlas. De la misma forma que creamos las bases de datos, podemos también administrarlas a través de la web. En este caso, si le damos clic aquí en Manage, ¿qué es lo que se va a levantar? Acá va a empezar a levantarse un administrador de las bases de datos, pero que está basado en Silverlight, que no está basado en el Management Studio. Como vemos aquí, está cargando el Silverlight. Esperemos que cargue. Y acá me está preguntando, digamos, las opciones de credenciales. Una vez que le damos las opciones de credenciales, va a empezar a cargar la consola. No sé si recuerdan el checkbox que le dije anteriormente, que decía que permita que los servicios de SQL Azure puedan conectarse a este servidor. Ese checkbox lo que hizo fue crear unas reglas para que esta consola pueda conectarse a la instancia de Azure que yo tengo registrada en mi cuenta. Pueden ver, ahí podemos dejarla mientras sigue cargando. Mientras tanto, podemos ir a ver acá algunas opciones que yo tengo a la hora de estar administrando las bases de datos. Dentro de lo que sería las bases de datos, lo primero que voy a ver aquí, si doy clic acá, es el tamaño que tiene actualmente cada una de mis bases de datos, ¿verdad? Eso es importante. Otra de las cosas importantes es esta opción que tenemos acá, que es de exportar. En esta opción de exportar, lo que nos permite es hacer una especie de backup. Y le damos ahí export, y lo que me va a hacer es que me exporte esta opción a lo que sería el Azure Storage. También tenemos otra opción que podemos ver acá cuando le damos clic en la base de datos, es el status. ¿Cuál es el URL para administración de la base de datos que está online? Y puedo ver acá el connection string. Eso es una de las ventajas que tiene la base de datos en Azure. Vean que aquí la única diferencia que hay que hacer en una aplicación visualbasic.net o C# o Adobe.net es cambiar el string de conexión. Este es el nombre del servidor, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que cambiar. El tipo de autenticación, recuerden que no puede ser seguridad integrada, que se encripta el canal, y además el usuario y la contraseña. Eso es lo que yo tengo que cambiar. También está la sintaxis, si yo quiero que se conecte por el driver de ODBC, y está la sintaxis para poder conectarse desde PHP. De ahí en adelante, las bases de datos y las aplicaciones se comportan tal y como una aplicación normal dentro de el modelo de ASP.NET y de SQL Server 2008. Entonces, lo cual es una ventaja. Aquí ya se cargó el dentro de las... Sí, el puerto por el cual escucha el SQL Azure siempre es el 1433, que es el default. Eso es una consideración. Por ejemplo, si estoy tratando de conectar una base de datos de SQL Azure en una aplicación que está local en mi red, entonces voy a tener que permitir el tráfico de el 1433 entre mis servidores locales y mis servicios que están en la nube, digamos. Eso es algo que está ahí. Bueno, si hablamos de todo lo que sería la seguridad del canal, todo ese canal está encriptado, ¿verdad? Toda la información está viajando de forma segura. Eso sí, no puedo cambiar el puerto en esta versión. Esperaría, aunque vean que eso es una opinión personal, no hay ninguna documentación oficial que lo soporte, que en algún momento se va a poder permitir la personalización de todo lo que sería el puerto, como algo que se podría permitir es estos aspectos. Vean que aquí está SQL Latin 1, ¿verdad? Se crea con una
collection por default. Entonces habría que esperar si eso va a estar disponible o no va a estar disponible. Dentro de esta es la versión basada en Silverlight, donde yo puedo crear cosas y hacer cosas pequeñas, como lo que sea crear bases de datos, crear tablas, precisamente, digamos, dentro de lo que sería la Azure. Puedo guardarla, ¿verdad? Y si quiero me puedo salir de esta consola, ¿verdad? Entonces, de que la administración es bastante sencilla. Recuerden que lo que nos está dando es una opción de poder tener una base de datos muy rápido. Vean que rápidamente tengo esa base de datos. Esa base de datos, vean que está asociada con el servidor lógico, no está asociada con un servidor físico. Entonces nosotros siempre hablamos de servidor lógico. Igual, yo puedo borrar una base de datos aquí directamente. Ya no tengo la base de datos demo 2. También puedo venir y borrar la otra base de datos. Ya terminó. E igual, si yo quiero, puedo borrar el servidor. Aquí, por cuestiones de seguridad, me vuelvo a preguntar el nombre completo del servidor que yo quiero borrar, para estar seguro. Entonces ven de que no sé si notaron de que rápidamente puedo crear el servidor lógico, empezar a utilizarlo, e igual rápidamente lo puedo borrar. Otro de los servicios que me ofrece es el DataSync, siendo esta versión del DataSync. El DataSync lo que permite es que yo pueda configurar, tener una base de datos local y pueda sincronizarlos. Vean que esto es interesante. Me ofrece dos opciones. Una es sincronizar entre una base de datos que está on-premise, que está local, con una base de datos que está en SQL Azure. Y además me permite también sincronizar dos bases de datos que estén en Azure. Por ejemplo, yo podría tener una base de datos que está en la región norte de Estados Unidos y una base de datos que está en Europa. Entonces le podría decir al Azure Data Sync que me las mantenga completamente sincronizadas. Y uno puede establecer el nivel de sincronización. Cuando llego aquí que sincronice entre una base de datos local y una base de datos en Azure, me va a permitir aquí primero cuál es el Synchronization Group que voy a tener especificado. Después tengo que especificar cuál es el servidor que voy a estar asociando. Aquí voy a crear un nuevo servidor. El tipo de direccionamiento bidireccional lo que significa es que si algo se cambia local, se va a subir a la nube. Si algo se modifica en la nube, se va a pasar al local. Y igual yo puedo hacer algo interesante, como decía, sync to hub, es que sincronice de local hacia la nube, o que sincronice de la nube hacia el local. Ahí todo depende, digamos, de lo que ustedes quieran estar estableciendo. Aquí otra de las opciones es que yo necesito un agente de sincronización. Ese agente de sincronización tiene que ser instalado. En el caso, tenemos que instalarlo por primera vez. Lo primero que tenemos que hacer es bajarlo. Aquí nos va a aparecer las opciones de bajar el agente de sincronización de Azure. Vamos a darle un momento acá. No es muy grande, son alrededor de 7 megas. Vamos a darle cancelar aquí y vamos a guardarlo, digamos, aquí en downloads. Y lo ponemos ahí a bajar, digamos, ahí va a estar bajando. Mientras está descargándose, algo que hay que establecer acá es precisamente algunas consideraciones. El agente lo que va a estar haciendo es sincronizando entre la base de datos local
y la base de datos que está en SQL Azure. Cuando está el agente en la base de datos local, el único requisito que nosotros tenemos es que esté instalado en una máquina donde esa máquina tenga acceso al servidor que nosotros queremos sincronizar contra la nube. Y además esa máquina tiene que tener acceso al SQL Azure. Otro de los aspectos que hay que considerar es el tercer paso que vemos acá. Dentro del tercer paso está generar un agent key. El agent key se utiliza para registrar el agente. ¿Verdad? Aquí tenemos aquí el agente, le asignamos un nombre y después le decimos generar un key de agente. Y este es el key que vamos a tener que ejecutar cuando termine de instalarse el agente de SQL Azure. Vamos a copiarlo, decimos que si queremos recordar que lo copie dentro de el clipboard. Damos next. Después, otra de las opciones que dice acá es digamos, aquí me estoy adelantando un poco porque lo que se tiene que hacer es instalar el agente. Una vez que está instalado el agente, lo que yo voy a tener que hacer es sincronizar y saber qué base de datos están registradas con el agente y después qué base de datos voy a sincronizar hacia la nube. Entonces eso es importante tener en cuenta, digamos, esos aspectos. Para poder sincronizar contra la base de datos que está en la nube, necesito una base de datos que esté local. Si no tienen SQL Server ya instalado, van a tener que, para hacer la prueba, instalar uno o conectarse a una máquina que tenga un SQL Server ya disponible. En este caso tenemos ya una instancia de SQL Server instalada localmente, solo que no está ejecutando. Entonces tenemos que levantarlo para que el agente, cuando esté propiamente instalado, pueda ver las bases de datos que tengo localmente. Vamos a levantar otras instancias por acá. Como ven, digamos, ese es el proceso. No es muy complicado lo que tenemos que estar haciendo. Solo hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de instalaciones, abrir los puertos que sean los adecuados. Y otra de los aspectos que uno tiene que tomar en cuenta es específicamente la seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos este agente va a estar hablando hacia la nube. La nube lo que va a tener es precisamente la base de datos con las cuales nosotros queremos sincronizar, y ahí, digamos, ya he visto casos que si los firewalls están cerrados y no se permite hacer la comunicación entre la gente y la nube, de la nube de Microsoft, vamos a tener problemas a la hora de estar ejecutándolo. ¿Por qué? Porque nos va a dar un timeout, nos va a ser un error de comunicación, y usualmente ese error va a ser por estos aspectos. El otro aspecto que tenemos que considerar es que las otras reglas de Azure, las reglas de Azure del firewall, igual, vean que son reglas dentro del firewall local, igual que reglas dentro de lo que sería el firewall de el Azure. Vamos a seguir esperando, digamos, todavía no se ha terminado de bajar el agente. Vemos aquí el progreso, va por el 98%, 99%. Aquí podemos ejecutar el agente. Como ven, ahora sí finalizó la instalación del agente. Vamos a darle close, y lo primero que tenemos que hacer es venir acá en el menú de inicio, y está el icono ya del agente instalado aquí localmente.
Vamos a esperar que levante. Y recuerden que este agente todavía no está registrado con la nube. Para eso es el key que generamos anteriormente. Vean que aquí no tengo nada. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es digitar el key del agente. Vamos, eso es parte de la seguridad. Ahora vamos a ver si podemos verificar si ya está haciendo ping hacia el servicio. Aquí va a ser el tipo de autenticación hacia el servidor local. Vamos a decirle que va a ser un servidor local. Vean que aquí nos pregunta ciertos parámetros. Para poder hacer eso, vamos a verificar esos parámetros. En este caso vamos a levantar el Management Studio. Vamos a verificar que nos podamos conectar a la base de datos local. Decirle que es el Database Engine. El servidor que queremos es el servidor local. ¿Cuál es la autenticación? Aquí está el servidor local. Tenemos varias bases de datos. Aquí tenemos una base de datos de demo. Podemos probar que sí nos conectamos. Y aquí ya tenemos las opciones de que por lo menos el agente que está local puede conectarse a la base de datos que está en demo, ¿verdad? Que tenemos aquí localmente. Vamos aquí otra vez al Management Portal. Vean que nos aparece ya acá, vean que aquí estoy en dos lugares distintos, ¿verdad? La primera ventana estaba aquí en mi máquina local, es otra ventana, está dentro del datacenter de Microsoft. Entonces aquí vemos cómo se pudo ya comunicar el agente del Database Inc. con el ambiente de Microsoft. Le damos Finish. Acá ya tengo lo que sería la primer base de datos. Pues que aquí sería que está aquí local, pero también tengo que sincronizarla hacia el Azure. Dentro del Azure, ¿qué es lo que yo voy a tener que especificar? Aquí tendría que especificarle ya directamente el servidor de Azure que queremos que nos esté atendiendo. ¿Ven? Que es una de las opciones. Acá, dentro de las primeras opciones que uno tiene que estar estableciendo es primero estos aspectos que nosotros tenemos acá. Cada cuánto se está haciendo el refrescamiento y la sincronización, cada minutos, cada horas, cada días, cada mes. Conflictos, quién es el que gana, si hay conflicto, si el que gana es el hub, o sea, es la parte que queda, o si queda toda la parte de es el cliente el que gana. Igual yo podría definir específicamente y filtrar cuáles son los datos que yo quiero empezar a sincronizar. En este caso todavía no tengo ninguna columna, no tengo que estar estableciendo. Como pueden ver, tengo estas opciones para poder empezar a hacer toda una sincronización entre una o más bases de datos que están locales hacia una o más bases de datos que estén directamente en SQL Azure. Vamos a volver aquí a la presentación.
pueden ver, vamos en ese demo que les hice hace poco, crear un servidor lógico, conectarse a las bases de datos es prácticamente muy sencillo, ¿verdad? Estar haciéndolo directamente, y además permite que ustedes puedan estar estableciendo un servidor lógico y crear bases de datos de forma muy rápida, e incluso con todo lo que sería el agente de sincronización con el SQL Data Sync lo van a poder estar haciendo de forma más inmediata. Otro de los aspectos importantes que hay que recordar sobre todo lo que sería SQL Azure, aquí vamos a empezar a ver un poquito más de detalles de cómo es que funciona por debajo, porque desde el punto de vista de usuario, como lo vieron, la base de datos en SQL Azure puede ser vista como que si fuese una base de datos que está local, digamos, desde el punto de vista de programación, desde .NET es mínimo lo que tenemos que cambiar. Solo hay que recordar esos aspectos del Transact SQL que no está válido, que prácticamente está asociado con el uso de componentes tales como que especifiquen el file group, digamos. O otro componente que no está permitido dentro del Transact SQL de Azure es el componente referido a todo lo que serían los aspectos de particiones, porque las particiones en Azure se llaman federations. Entonces ese sí es un pequeño cambio que uno tiene que considerar. Por el resto de Transact SQL que se utiliza es prácticamente el mismo. Si quieren ver el detalle específico de cuáles son los datos o el Transact SQL que no está soportado en Azure, eso está completamente documentado en el MCDN. Acá les estoy compartiendo el sitio de SQL Azure, donde se muestran algo que serían las limitaciones generales y guías sobre SQL Azure. Dentro de esto nos muestra primero cuáles son los drivers y protocolos que son soportados. Por ejemplo, el Daniel Framework, el Entity Framework, el cliente nativo DBC, el driver para PHP, y el driver para JDBC si estamos conectándolo desde Java. Soporte directamente dentro de Visual Studio, sería con Visual Studio 2010 y además con el Server Explorer de Visual Studio 2010. Tecnologías que se soportan: primero, solo conexiones TCP/IP. Se soportan el MARS, Multiple Result Sets. Después está todo lo que sería el Table Data Stream. Aspectos en cuanto a lo que sería migración de datos. ¿Cómo es que podemos hacer la migración de datos de Azure hacia Azure directamente desde aplicaciones que están locales? Por ejemplo, aquí soporte para migración puede ser con Integration Services, también con BCP o con SQL Bulk Copy directamente. También hay que recordar que si uno tiene un backup de SQL Server 2008, no lo puedo restaurar directamente dentro de la base de datos de Azure. Cuando hablamos del agente, como habíamos mencionado anteriormente, no soporta el agente. Sin embargo, pueden hacer, tienen dos opciones. Una opción es hacer que ejecuten el agente local y que el agente local se conecte hacia el SQL Azure y ejecute los scripts. O pueden hacer si no quieren tener el agente local, pueden hacer un worker role que ejecute los scripts que ustedes quieran estar estableciendo. Soporte a transacciones. En este caso de Azure no soporta transacciones distribuidas, ¿verdad? El collation support. Aquí otro aspecto en cuanto a lo que sería el tamaño, que sería en este caso hasta 50 gigabytes. También podemos ver aquí algunas opciones, por ejemplo aquí el aspectos de limitación. Volvemos más acá arriba. Limitaciones en cuanto a lo que serían características específicas de SQL. ¿Qué aspectos no están soportados en SQL SQL Azure por el momento? Change Data Capture, Data Auditing, Data Compression, Extended Events, File Stream,
Full Text Search, Policy, Resource Governor, Transparent Data Encryption y SQL Server Replication. Como pueden ver, estos son aspectos que están disponibles en la base de datos de locales, pero que muy pocas aplicaciones lo utilizan. Por eso dice que prácticamente sería casi que el 100%, más del 90% de las aplicaciones son soportadas dentro de SQL Azure, porque son pocas las que requieren estos aspectos. Igual, en cuanto a lo que quería el Transact SQL, existe toda la documentación del Transact SQL, como les dije anteriormente, que está soportado dentro de el SQL Azure. Como ven, hay algunas cosas que no están soportadas. El correr runtimes de DLL en .NET, o sea, correr un procedimiento almacenado escrito en Visual Studio dentro de el Azure, no puede elegir dónde se ponen las bases de datos porque eso es utilizado o administrado directamente por Azure. No hay database mirroring. No administro igual el file group, tampoco administro el TenDB porque eso es administrado por Azure. Igual estos otros aspectos que sería configuración del servidor o del service broker o system tables, todo eso es administrado directamente por Azure, así que es lógico que no nos dan acceso a nosotros para poder hacerlo. Igual, si quieren saber más detalle, pueden entrar a la referencia de Transact SQL de SQL Azure. Entonces ahí nos van a ver precisamente los tipos de datos que se soportan y cuáles tipos de datos no se soportan en Azure, etc. Como pueden ver, existe mucho detalle si quieren saber específicamente qué soporta y qué no soporta Azure. En general, prácticamente cualquier aplicación soportada localmente va a poder ser soportada dentro de Azure. También existe un wizard que nos permite identificar cuáles son aquellos aspectos específicos de una base de datos local que no serían soportados por una base de datos que esté en Azure. Pero como pueden ver, la mayoría de las bases de datos van a estar soportadas. Otro de los aspectos que tiene SQL Azure es este aspecto de alta disponibilidad. Dentro de lo que sería la alta disponibilidad, recordamos que tenemos aquí aspectos como lo que sería replicación. La replicación funciona de la siguiente forma. Yo tengo ¿recuerdan el servidor lógico que yo creé? Dentro de ese servidor lógico se crea la base de datos. Esa base de datos físicamente existe en 3 lugares. No sé si notaron que cuando yo creé la base de datos, si vemos y hilamos muy fino, vamos a ver de que esa base de datos está creada directamente en 3 lugares físicos. Esos 3 lugares físicos se mantienen sincronizados entre ellos y permiten que si uno de los servidores físicos falla o hay que darle mantenimiento o hacer algún trabajo sobre él, me atienda a alguno de los otros servidores físicos. Entonces, en ese concepto tenemos lo que sería la réplica activa, ¿verdad? O la réplica primaria y las réplicas secundarias. En el caso de que esa réplica primaria sufra algún problema, una de las réplicas secundarias empieza a tomar el control y empieza a atender a los clientes. Entonces tenemos esos aspectos interesantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con SQL Server en la nube? Tenemos de que primero se utilizan herramientas familiares, herramientas que ya conocemos, tales como lo que sería el Management Studio, Visual Studio. Vean que vieron ahí los Connection Strings, que solo hay que cambiar eso nada más. Y que puede ser, y está lista también en los Connection Strings, vieron que se puede hacer desde PHP o desde Java, se puede hacer directamente, no necesitamos hacer ningún cambio en específico. Lo único que nosotros tenemos ahora es la capacidad de poder tener la base de datos que nosotros conocíamos anteriormente, nada más que ahora está directamente en la nube. Igual con todo lo que serían las bases de datos, las aplicaciones pueden utilizar una o más bases de datos. Entonces, desde el punto de vista de programación, que eso a veces es lo que les preocupa más a las personas cuando oyen hablar de SQL Azure, no tienen que cambiar mucho. Digamos, prácticamente
una aplicación, si ya saben programar en ADO.NET, van a poder programar contra una base de datos que está en SQL Azure, que es una de las diferencias con respecto a lo que sería la base de datos de Microsoft. Si vemos y hilamos un poco más en todo lo que sería el SQL Azure, vemos de que esta es la infraestructura que le da soporte. Cuando una aplicación se va a conectar a la nube, es recibida por un load balancer. Ese load balancer va a guiar hacia lo que serían los gateways, y los gateways, junto con lo que sería el failover, se encargan de decirle a la aplicación o de enrutar los paquetes de solicitudes de la aplicación hacia el servidor de base de datos que está atendiendo mi instancia primaria. Entonces vean de que eso es lo que pasa por debajo cuando uno está conectándose hacia el SQL Azure. El TDS Gateway funciona de una forma interesante, que es el listener que está escuchando desde las conexiones desde afuera. Además inspecciona todos los paquetes de TDS. Eso que lo que hace es que verifica específicamente que los paquetes vean seguros, que no vengan ahí ataques. Todo eso va a estar ahí inspeccionado. Además, antes de que haber llegado al gateway, tiene que haber pasado por firewalls. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos algunos de los aspectos más detallados del gateway. Dentro de eso tenemos el gateway process, que sería precisamente el endpoint que está escuchando, el protocolo, el parser del protocolo, ¿verdad? Y el administrador de conexiones, que son los que se encargan de hacer la conexión entre lo que está atendiendo al cliente o a mi aplicación y la conexión con las bases de datos físicas donde están mis aspectos primarios. Entonces es importante tenerlo acá. Cuando hablamos de provisioning, lo que hicimos ahora directamente cuando estamos creando el servidor lógico está asociado con todo lo que sería el proceso de aprovisionamiento del servidor. Como vieron anteriormente, eso se crea directamente desde el portal, y lo importante es de que eso está asociado con un servicio que se llama Live DNS. Como vieron acá, yo creé el servicio, se creó un nombre lógico, e inmediatamente yo pude conectarme desde mi PC, que está en un país completamente distinto al país donde está el data center de Microsoft. Entonces vemos de que se actualiza de forma inmediata. Si vemos un poco sobre lo que sería el proceso de aprovisionamiento de una base de datos dentro de la nube de Microsoft, podemos ver algunos pasos interesantes. El usuario está en su portal de administración. Ese portal de administración, igual vean de que existe un frontend y que hay un balancer de administración de las bases de datos. No es solo un servidor de administración, son varios. Igual se va a conectar al gateway, que son varios gateways, y que el gateway se va a conectar con lo que sería el gateway load balancer, se conecta con un gateway frontend, que al final me va a conectar con un nodo de backend que tiene las bases de datos. Ven aquí, el frontend gateway también se comunica con todo lo que sería el Live DNS para saber qué servidor es el que tiene que estar atendiendo, ¿verdad? Y de que nos permite estar haciendo switch entre diferentes servidores físicos dependiendo de la instancia primaria que nos va a estar atendiendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros podemos tener acá? Dentro de todo lo que sería el database provisioning, se está toda la parte de que el gateway hace una inspección completa de los paquetes, establece con base en el metadata de gateway hacia dónde se tiene que dirigir, y se establece el uso de las réplicas para estar trabajando. Veamos aquí un poquito más de las bases de datos y el aprovisionamiento de SQL Azure. Primero se recibe todo lo que sería por el TDS Gateway, por ejemplo la creación de un servidor. Cuando se crea el servidor, no sé si vieron acá que se creó de una vez el master. Pero cuando yo creo una base de datos, vieron ahí visualmente, yo creé una base de datos, pero físicamente son 3 nodos, tal y como vemos acá. Vemos aquí un poquito más el proceso. Está el gateway se hace todo lo que sería el protocol parser y la lógica de enrutamiento, ¿verdad?
se puede conectar con todo lo que sería la base de datos master. La primera vez que se va a crear una base de datos en Azure, se le crea una base de datos master. Cuando yo creo una base de datos, van a tener varias, se va a crear acá en el backend nodo 2, por ejemplo, la primera vez, y después se van a empezar a hacer las réplicas, tal y como vamos mostrando acá directamente. Son las distintas réplicas que estamos atendiendo, digamos, al usuario, y se mantienen replicadas dentro de ellas. Después, otro de los aspectos que tenemos que verificar es el procedimiento de autenticación dentro de SQL Azure. Dentro de SQL Azure lo que tenemos es de que los logins arriban al gateway, el gateway busca el MasterDB y el UserDB con la réplica que tiene que estar utilizando, se validan las credenciales del usuario contra el MasterDB y después se abre la réplica de UserDB adecuada. Digamos. En este caso, que yo creé la base de datos demo, se utiliza la base de datos, la réplica de la base de datos demo adecuada para atender a los usuarios. Dentro de lo que sería el proceso de login, vamos a verlo aquí un poco más a detalle. Se recibe la petición en el TDS Gateway de otra vez, se hace las verificaciones adecuadas, se verifica contra todo lo que sería el master node y después contra todo lo que sería la autenticación directamente contra la base de datos, se verifica y me da acceso. Si en algún momento tengo que cambiarme a otra réplica, también se va a estar haciendo esa comunicación, se genera la sesión y se mantiene. Digamos, el TDS Gateway es el que es encargado de mantener la sesión entre el cliente y el backend node. Si por algún momento hay que cambiar de backend node dentro de la sesión, también se mantiene y me permite que sea atendido por otro de los nodos que están establecidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá, dentro del aprovisionamiento y el manejo del servicio, se utiliza máquinas de estados para coordinar todo las actividades entre nodos. Todo lo que serían los logins es prácticamente transparente. Por ejemplo, si yo tengo un problema de failover durante un problema de login y falla la base de datos, yo hago un failover de forma automática, el catálogo se refresca de forma automática, e igual, si por algún motivo falla uno de los nodos que me está atendiendo, yo intento reconectarme y me empieza a atender el otro nodo directamente. Entonces aquí tenemos todo lo que sería el monitoreo del servidor. El monitoreo del servidor se hace directamente por Microsoft y que está verificando directamente la disponibilidad de los servidores y ver si hay algún problema. En cuanto a lo que sería las consideraciones de seguridad, todas esas consideraciones de seguridad están asociadas por el data center o están administradas por el data center de Microsoft, que requiere conexiones seguras. Se detectan problemas de ataques de negación de servicios, se detecta todo lo que sería los paquetes, se inspeccionan los paquetes. Dentro de lo que serían las bases de datos, recuerden que las bases de datos por default solo se acceden desde el data center de Microsoft. Si no, se van a acceder desde afuera. Hay que generar lo que sería la lista de accesos permitidas. Y además, dentro de Azure están deshabilitados y están implementados todas las protecciones más comunes a los ataques más comunes que tengan las bases de datos. Por ejemplo, está deshabilitado el SA, no se puede crear un admin, no se puede crear un root, no se puede crear un guest. O sea, todas esas opciones de posibles malas prácticas de seguridad de una base de datos están bloqueadas, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. También dentro de las bases de datos de Azure, recordemos que hay ciertas opciones que están disponibles. Lo que sería el Azure Developer Portal ha sido mejorado. Está todavía en pruebas todo lo que sería el Azure Reporting, donde ustedes pueden crear Reporting Services directamente. De hecho, podrían suscribirse en este momento a poder generar reportes dentro de SQL Azure. Y también está el servicio del Data Sync, que era el que les mostré anteriormente, para poder estar sincronizando sus
bases de datos con las bases de datos que están en la nube. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. En todo lo que sería el SQL Azure Reporting, digamos que sería Reporting Services, nos permite poder ejecutar la misma plataforma que nosotros ya conocemos de Reporting Services de SQL Server 2008, la podemos ejecutar directamente, nada más que ahora dentro de nuestras bases de datos que están en la nube. Entonces ya nos permiten generar unos ambientes mucho más ricos desde el punto de vista del usuario. Con el DataSync, como lo vimos anteriormente, lo que nos permite es poder sincronizar diferentes bases de datos, ya sean locales con la nube o bases de datos que están en la nube en diferentes puntos geográficos, sincronizarlas entre ellos. Como pueden ver, aquí on-premises, uno tiene instalado el agente tal y como lo habían instalado acá localmente, e igual lo vemos como podemos sincronizarlo contra el DataSync de Azure, ¿verdad? Directamente. Entonces tenemos ese tipo de escenarios. El SQL Azure DataSync podemos utilizarlo para diferentes aspectos, por ejemplo, poder replicar información y mantener información sincronizada entre nuestra base de datos local y la base de datos que está en la nube. También poder tener capacidad de escalabilidad de lecturas. En este caso yo puedo tener varias bases de datos de SQL Azure. Una es la principal y tengo, por ejemplo, 10 bases de datos que son de solo lectura y las mantengo sincronizadas con el DataSync. Entonces, cuando yo quiero generar reportes o quiero balancear la carga de las lecturas, esas bases de datos de lectura están sincronizadas de forma automática. Entonces, no se está haciendo contra una base de datos única la lectura, sino que está haciendo contra múltiples bases de datos para balancear la carga del servidor. Vamos acá, tenemos el ejemplo de lo que sería el DataSync y sus posibles usos, en donde podríamos tener varias bases de datos distribuidas ya sea en la nube o distribuidas localmente, que estén sincronizando sus datos directamente contra el SQL Azure y que sea como un hub para poder estar sincronizando la información, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo estemos recordando. Igual, recuerden que el Azure, tal y como nos decía ahí en el CTP que tenemos en este momento, que es el preview que está disponible, podemos tener un web role que conecta y utiliza reportes que están locales en mi base de datos, que se generan reporting services de SQL Azure. Puedo tener web roles que leen de una base de datos y que está replicada con otra base de datos en Azure. Por ejemplo, en este modelo yo tengo un web role que está leyendo esta base de datos, pero para reportes utiliza otra base de datos que está replicada. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, digamos, cuáles son las combinaciones que yo voy a poder tener. Igual, en este otro caso, yo tengo una base de datos de SQL Azure que está siendo sincronizada con varias bases de datos on-premises en diferentes lugares, y además tengo una réplica en la nube, o sea, tengo 2 data centers dispersos geográficamente de Microsoft y sincronizo los datos entre ellos. Ese es otro de los aspectos que están listos. También dentro del roadmap de Azure tenemos varias propuestas. En el 2011, que estamos finalizando, va a estar disponible todo lo que sería el backup y restore de las bases de datos. Va a estar disponible el SQL Azure Reporting y el DataSync. Como vemos, ya están prácticamente listos para entrar a producción. También, en cuanto a lo que sería los Service Level Agreements, Microsoft me asegura siempre que va a estar disponible el Azure con directamente esos tiempos de alta disponibilidad que van a estar acá. En cuanto a lo que sería el Azure Storage, ofrece mínimo 99.9% de uptime, como vemos aquí en la versión anterior. Dentro de todo lo que sería el SQL Azure, también me ofrece un 99.9 de uptime, ¿verdad? Para poder estar haciendo todo lo que sería la disponibilidad de
de las bases de datos. E igual, existen varios escenarios en los cuales se pueden aplicar SQL Azure. Por ejemplo, SQL Azure puede ser utilizado para una aplicación que necesita escalabilidad masiva. En este caso, recuerden que yo puedo empezar con un web role y con un worker role y aumentarlos de forma automática a 50 worker roles o web roles. También con todo lo que sería las bases de datos, yo puedo aplicar lo que se llama SQL Azure Federations. Federations permite que la base de datos escale de forma automática, ya no de una sola base de datos, sino que a n bases de datos distribuidas o particionadas con base en los criterios que yo le establezca. También permite que se pueda crecer de forma escalable y además con alta disponibilidad, porque por detrás vieron que están todos los balanceadores de carga. También uno puede hacer aplicaciones que puedan crecer de forma automática o hacer procesamiento en paralelo. Se puede hacer directamente dentro de Azure. Recordemos que los bloques principales de construcción de almacenamiento en Azure es SQL Azure y los blobs, que podrían ser utilizados también desde una aplicación que está on-premises o que está en la nube, no importa dónde esté, y que nosotros podemos tener escalabilidad, pasar de un web role a tener n web roles dependiendo de la cantidad de usuarios que vayan a ir aumentando poco a poco. E igual puedo hacer escalamiento masivo con worker roles y la comunicación a través de colas. Como pueden ver, aquí también está el uso de las bases de datos relacionales con una sola base de datos. Puedo hacer aspectos interesantes como poder conectar mi base de datos local. Yo tengo el web role que utilice la base de datos que está en SQL Azure y tengo el web role que mediante el Service Bus se conecte a una base de datos que está local. Ese es uno de los aspectos importantes que tiene Microsoft, que el Service Bus me permite establecer una comunicación segura entre el data center de Microsoft y mi data center local, y que una base de datos que está en la nube lea una base de datos que está local. Entonces eso es importante, digamos, no es solo que las aplicaciones locales lean de la nube, sino que de la nube se pueda leer a las aplicaciones locales y que sea de forma segura. Entonces eso es importante recordarlos. Si vemos, dentro de todo lo que sería la plataforma de Azure, se puede desarrollar desde Visual Studio, desde Eclipse, desde Python, desde PHP, desde Java. Y en almacenamiento tenemos el Azure Storage y las bases de datos relacionales basadas en SQL Azure. Entonces, tenemos que hay diferentes formas de almacenar datos dentro de SQL Azure. Experiencias para poder extender Azure a la plataforma de Azure, e igual haz contenido que ya está previamente publicado en estas direcciones que le estamos mencionando acá, donde se tiene un poquito más de detalle sobre todo lo que serían los aspectos de SQL Azure. También tenemos más referencias oficiales sobre SQL Azure directamente, el sitio oficial y el blog oficial, para poder estar estableciendo evacuando cualquier duda que ustedes tengan sobre esta plataforma.